The word for today Amén. La palabra para este día is es overcoming the world, venciendo al mundo. Amén. the flesh, La carne and the devil y el enemigo through Jesus a través Christ. de Cristo Jesús. We will Consideraremos Ephesians chapter 2. Efesios su capítulo 2 We will read from verse 1 to 10. y vamos a leer del versículo 1 al 10. The word of God reads, honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you were dead, trespasses and sins, in which once you walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. You may be seated, brethren. Amén. Pueden tomar asiento. Beloved brethren in Christ, Amados hermanos en Cristo, we gather today nos reunimos hoy to reflect on the Christian journey, para reflexionar sobre el camino cristiano, a journey marked by struggle,
un camino marcado por luchas against powerful forces. contra fuerzas poderosas. The Apostle Paul reminds us in Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Amén. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. This struggle takes many forms, Esta lucha toma muchas formas, but traditionally pero tradicionalmente it is described se describe as a battle against the world, como una batalla contra el mundo, the flesh, la carne and the devil. y el diablo. Each of these enemies Cada uno de estos enemigos seeks to pull us away from our walk with Christ. busca alejarnos de nuestro caminar con Cristo. But thanks be to God, Pero gracias a Dios, we do not face this battle alone. no enfrentamos esta batalla solos. Christ has given us the means to overcome each one. Cristo nos ha dado los medios para vencer a cada uno. The world, El mundo, the pressure to conform, la presión de conformarse, represents the external pressures we face, representa las presiones externas society's values, que enfrentamos como los valores, norms, las and normas temptations y tentaciones that are contrary to the teachings of Christ our Lord. de la sociedad que son o van en contra de las enseñanzas de Cristo. The world tells us El mundo nos dice that success que el éxito is measured by wealth, se mide por la riqueza, power, el poder and pleasure. y el placer. It entices us to conform Nos lleva a conformarnos to its ways, a sus caminos, to seek approval a buscar aprobación and status. y estatus. But Christ warns us. Pero Cristo nos advierte. John chapter 15 verse 19. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. En Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. As Christians, Como cristianos, we are called estamos llamados to be in the world, a estar en el mundo, but not of the world. pero no ser parte del mundo. We are stand firm in our faith, Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, even when it means standing against the tide of popular or cultural norms. aun cuando significa irse en contra de la corriente, de la opinión popular o de las normas culturales. I have a question for the church. Tengo una pregunta para la iglesia. How does Christ help us overcome the world? ¿Cómo nos ayuda Cristo a vencer el mundo? Through His Word A tra- and the Holy Spirit. A través de su palabra y del Espíritu Santo. Christ renews our minds. Cristo renueva nuestra mente. Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Christ empowers us to live counterculturally. Cristo nos da el poder para vivir de manera que va en contra de lo cultural. Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on things of the earth. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. By keeping our eyes fixed on Him, we gain the strength to resist the pull of worldly desires. Al mantener nuestros ojos fijos en Él, tenemos la fuerza para resistir la atracción de los deseos mundanos. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he has sat down at the right hand of the throne of God. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Now for the second enemy, Ahora el siguiente enemigo, you just have to look at the mirror, nada más se tiene que ver al espejo, the flesh, la carne, the struggle within. la lucha interna. The flesh represents our internal struggle. La carne representa nuestra lucha interna, The sinful nature that we carry within us. la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, The desires that lead us away from God. los deseos que nos alejan de Dios. First John chapter 2 verse 15 to 17 read, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Primera de Juan 2, sus versículos 15 al 17 dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Even after we have accepted Christ, Aún después de haber aceptado a Cristo, we find ourselves battling nos encontramos batallando against our own inclinations towards sin. batallando contra nuestras propias inclinaciones hacia el pecado. The Apostle Paul described this struggle. El apóstol Pablo describe esta lucha. Romans chapter 7 verse 18 and 19 read, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Romanos 7, versículo 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. This internal battle can be discouraging, Esa lucha interna puede ser desalentadora, but it is one that we must fight
daily. pero es una que debemos luchar a diario. Church of God, I have a question. Iglesia de Cristo, Question. tengo pregunta. How does Christ help us overcome the flesh? ¿Cómo nos ayuda Cristo a vencer la carne? Christ has given the Holy Spirit to dwell within us, Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para que habite en nosotros, empowering us to live according to God's will. dándonos el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Galatians chapter 5, verse 16, read, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. When we rely on the Holy Spirit, Pero nosotros confiamos en el Espíritu Santo we find the strength to resist temptation y encontramos la fuerza para resistir la tentación and to live in a way that pleases God. y vivir de una manera que agrada a Dios. Moreover, Ade- Además, Christ's victory on the cross breaks the power of sin over us. la victoria de Cristo en la cruz rompe el poder del pecado sobre nosotros. Romans chapter 6 verse 14. For sin will have no dominion over you, since you're not under the law, but under grace. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. In Christ, En Cristo we are new creations, somos nuevas criaturas. no longer bound by our sinful nature. Ya no estamos atados a nuestra naturaleza pecaminosa. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 read, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amén. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. The last enemy, El último enemigo, we know who that is, y sabemos quién es, the devil. Satanás, That's our spiritual adversary. nuestro adversario espiritual. Represents the spiritual forces of evil Representa las fuerzas espirituales del mal that actively seek to undermine our faith, que activamente buscan a interponerse en nuestra fe lead us astray. y desviarnos del camino. He is the father of lies. Él es el padre de las mentiras. John chapter 8 verse 44 read, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. He is the tempter. Él es el tentador. Matthew chapter 4 verse 3 read, and the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. He is the accuser. Él es el acusador. Revelations chapter 12 verses 10 to 12 read, and I heard a loud voice in heaven saying,
Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren have been thrown down, who accuses them day and night before our God. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives, even unto death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and the sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Apocalipsis 12, 10 al 12 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. The Apostle Peter warns us in his epistle. El apóstol Pedro nos advierte en su epístola. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. The devil's strategies are cunning. Las estrategias del diablo son astutas. He knows our weaknesses Él conoce nuestras debilidades, and uses deception, utiliza la decepción, doubt, la duda and fear y el miedo to try and separate us from God. para intentar separarnos de Dios. Church, Iglesia, how does Christ help us overcome the devil? ¿cómo nos ayuda Cristo a vencer al diablo? Christ has already defeated the devil Amén. Cristo ya ha derrotado al diablo through his death and resurrection. por medio de su muerte y su resurrección. Colossians chapter 2 verse 15 reads, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. In Christ, we have authority over the devil. En Cristo tenemos autoridad sobre el enemigo. James chapter 4 verse 7 reads, Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. By submitting to God, Al someternos a Dios, by standing firm in our faith, al mantenernos firmes en nuestra fe and by using the armor of God, y utilizando la armadura de Dios, truth, la verdad, righteousness, la justicia, faith, la fe, salvation, la salvación, the word of God, la palabra de and Dios prayer, y la oración, we can resist the devil's schemes. podemos resistir los engaños del enemigo. Brethren, Hermanos, the Christian life la vida cristiana is not a life free from struggle. no es una vida libre de luchas. We face challenges from the world, Enfrentamos desafíos del mundo, the flesh, la carne and the devil. y el diablo.
But in each of these, Pero en cada una de estas, Jesus Christ is our strength and our shield. Jesucristo es nuestra fuerza y nuestro escudo. He has given us His Spirit Él nos ha dado su espíritu to empower us, para darnos poder, His Word su palabra to guide us, para guiarnos His victory y su to victoria assure us. para asegurarnos. 1 John chapter 4 verse 4. Primera de Juan 4:4. Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Brethren, Hermanos, we do not fight alone. no luchamos solos. Christ is with us, Cristo está con nosotros and through him y a través de we are Él more than conquerors. somos más que vencedores. Romans chapter 8 verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Brethren, Hermanos, let's pray oremos for the strength por la fuerza to remain steadfast para permanecer firmes in our faith. en nuestra fe. Let's pray Oremos for the wisdom por la sabiduría to discern the tactics of the enemy. para discernir las estrategias del enemigo. And let's pray Y oremos for grace por la gracia to walk in victory, para caminar en victoria, knowing that Jesus Christ, sabiendo que Jesucristo, the Son of God, Hijo de Dios, our Lord nuestro Señor and Savior, y Salvador, has already overcome the world, the flesh, and the devil. ya ha vencido al mundo, la carne y el diablo.